Y el tema de hoy tiene que ver con eso. Vamos a hablar de qué es lo que sucede cuando cae la presencia de Dios en la vida de una persona. Yo quiero iniciar con Primera de Reyes capítulo 8. Primera de Reyes capítulo 8. Dice el versículo 10 y 11: y sucedió que cuando los sacerdotes salieron del lugar santo, la nube llenó la casa del Señor. Así que los sacerdotes no pudieron quedarse a ministrar por causa de la nube, porque la gloria del Señor llenaba la casa del Señor. Dicen otras versiones, no pudieron seguir con la celebración a causa de la gloria de Dios. En otra dice, no pudieron permanecer. Primera de Reyes 8, del 10 al 11. Cuando leemos este texto, nosotros nos encontramos con algo, y es que en este texto sucede, o sea, un fenómeno sobrenatural que ocurrió. ¿Y qué ocurrió después de que Salomón había edificado el templo, había presentado ofrendas? El templo, recordemos que se demoran como 7 años construyéndolo. Presentan sacrificios, presentan ofrendas, trasladan el arca del pacto al templo, y ya cuando están haciendo la celebración y todo, sucede un fenómeno que a veces uno lo lee rápidamente hasta que uno vive este tipo de cosas y uno dice, de alguna manera tiene que ver con esto. Dice que una nube, dice que tanto fue la presencia de Dios, dice que literalmente los sacerdotes que estaban allí se quedaron casi que paralizados y no pudieron continuar con la celebración porque la presencia de Dios se manifestó de una manera muy tremenda. Cuando hablamos de la gloria de Dios, hay una palabra que quiero que ustedes la guarden, ¿cierto? Y se la aprendan, se llama kabod. La palabra kabod es K-A-B-O-D, kabod significa la gloria de Dios. Cuando uno busca el término o la palabra kabod, aparece más o menos unas 200 veces en el Antiguo Testamento. Aparece de muchas formas, aparece muchísimo en Isaías, muchísimo en Ezequiel, bastante en Proverbios y bastante en los Salmos. En el Nuevo Testamento el kabod representa al Espíritu Santo, representa eso. Ahora quiero que hablemos del significado de esa palabra, y aquí entra lo que tanto Janet como Laura nos estaban explicando y otros según el sentido. La palabra kabod tiene dos significados. Significado número 1, significa peso, significa fuerza, significa poder. La palabra kabod significa eso, peso, fuerza, poder. Pero por otro lado, la palabra kabod también significa honor, significa gloria, significa esplendor. En Éxodo 40, vamos a otro texto, vamos a ver de nuevo el mismo fenómeno. Éxodo 40, 35, dice 34 al 35, entonces la nube cubrió la tienda de reunión y la gloria del Señor llenó el tabernáculo. Y dice el 35, mire que vuelva a suceder lo mismo. Moisés no podía entrar en la tienda de la reunión porque la nube estaba sobre ella y la gloria del Señor llenó el tabernáculo. Cuando estudiamos la palabra kabod, que significa la gloria de Dios, usted se va a encontrar que en el Antiguo Testamento caía o sobre personas o sobre lugares. En el Nuevo Testamento cae especialmente sobre personas a través del Espíritu Santo. Pero a donde quiero hacer énfasis es, mire que es interesante, uno de los significados de kabod es peso. ¿Qué nos contaba Janet? Que sintió algo que como que la desvanecía. Ahora vamos a ver por qué. Y lo que sintió Laura en una de sus manos, ¿cierto? Algo que era que muy pesado, muy pesado. Ya, muy pesado, que dice, ¿por qué no puedo levantar la mano? Vamos a mirar entonces eso, porque una de las cosas que les adelanto es que cuando el kabod o la gloria de Dios o la presencia de Dios se manifiesta, nuestro cuerpo reacciona. Generalmente se queda pesado, se queda incapaz, porque es muy fuerte. Entonces, yo quiero que entremos en materia con el título del mensaje, que es ¿qué sucede? ¿Qué sucede cuando el kabod o la gloria de Dios cae sobre una persona? Le voy a dar algunas cosas importantes que Dios me hablaba acerca de lo que sucede cuando el kabod, la gloria de Dios, la presencia de Dios se manifiesta, que es lo que hemos estado experimentando en los encuentros, que yo sé que
de los que están asistido, pues casi que todos han experimentado. Una de las cosas, vuelvo a Éxodo 40, 34 al 35, primera cosa que sucede cuando la gloria de Dios se manifiesta. Y es que cuando la gloria de Dios se manifiesta en su peso, su presencia, literalmente como que impide la operación humana. Decía Laura, yo sentía que mi mano que no la podía, ¿qué? No la podía mover. Porque ¿sabe qué hace el cabot de Dios, el Espíritu Santo? Es como toma el control, como que dice, ahora yo controlo ¿qué? Ahora yo controlo tu cuerpo. Nuestro cuerpo no es capaz, no resiste eso. Entonces el peso, como la cabot significa el peso es como si usted cargara algo tan pesado que llega un momento en que usted dice que no me puedo mover. Porque el peso de su gloria sobrenaturalmente hace que usted se paralice. A veces a veces puede ser todo el cuerpo, y esa es la aplicación de por qué alguien puede caer, o a veces es una parte del cuerpo. Y usted dice, pero ¿por qué esta parte no la puedo mover? Entonces, una de las cosas que sucede es que una persona pierde la capacidad para controlar su cuerpo, porque Dios empieza a controlar, pero es para que la persona sepa quién es Él. Y suceden cosas tremendas, ¿cierto? Alguien nos contaba el domingo que literalmente Dios le había como que acomodado la espalda, ¿sí o no? Por ahí alguien nos contaba, bueno, Andrea, que no está aquí, que sintió unas manos y cuando volteó a ver no había nadie, por ejemplo. Y una fuerza muy fuerte. Entonces, uno, eso. Dos, muy importante. ¿Qué sucede cuando cae la gloria de Dios, el cabot de Dios? Daniel 10, del 8 al 9, dice lo siguiente: me quedé solo viendo esta gran visión, no me quedaron fuerzas, y mi rostro se demudó, desfigurándose sin retener la fuerza alguna. 9. Pero oí el sonido de sus palabras, y al oír el sonido de sus palabras caí en sueño profundo sobre mi rostro, con mi rostro en tierra. Daniel 10, del 8 al 9, dice que él, volvemos a ver el profeta, que hace el profeta, cae. Esto es lo que explica porque alguien se puede caer. Claro, no que lo empujen, ¿no? Que en algunas iglesias empujan a la gente, no te vas a caer. La persona se cae porque qué vergüenza, ¿no? No, se cae, pero es porque el Señor lo tumba. No porque alguien lo empuja, porque también hay manipulación en esto, ¿no? Entonces, cuando cae sobre una persona, la persona puede ser tan debilitada que la persona se cae. Pero ¿sabe algo que suele suceder? La persona no sufre cuando se cae. Yo les confieso, uno de los temores que tenía, que tal que yo me caiga y me golpee la cabeza. Y cuando pasó, no pasó. O sea, es como algo sobrenatural que nos recibe. La persona no experimenta eso. Entonces es el peso estar que le debilita, le derriba o le postra, ¿cierto? La persona se quiebra, queda en silencio porque su presencia es muy tremendo, ¿no? Vamos a lo siguiente que sucede cuando la presencia de Dios cae sobre una persona. Hechos 9, lo conocemos muchísimo, del 3 al 9 está el caso de Saulo, que tiene un encuentro con la gloria de Dios. Y Saulo experimenta, y mire que le pasa lo mismo. ¿Qué le pasa a Saulo? Cae al piso. Mire que siempre el cuerpo reacciona. Nuestro cuerpo reacciona ante el cabot de Dios, ante la presencia de Dios, diferente. Ay, yo tengo que sentir lo mismo de fulanito. No necesariamente, porque Dios respeta nuestra personalidad, nuestra manera de ser, pero Él actuará de tal manera que yo sea consciente de que Él está actuando en mi vida. En el caso de Pablo, que en ese momento Saulo cae, es derribado, pero además de eso, lo que Dios empieza a hacer en Saulo es, primero lo deja ciego, ¿no? Quiere decir que es posible que ante el cabot de Dios usted pueda quedar marcado espiritualmente. Usted va a sentir algo en su cuerpo, ¿cierto? Usted va a experimentar algo, que a veces hay gente que me ha dicho, hoy, desde tal día yo tengo esta marca aquí. La gente queda como con eso, porque eso le marca a la persona, ¿cierto? Entonces, el caso de Pablo, que era lo que él necesitaba, lo dejó ciego, pero además de eso, lo que Dios hizo con Saulo fue que le derribó el orgullo. En otras palabras, cuando el cabot de Dios cae sobre una persona, rompe mis esquemas mentales. La persona no hay que convencerla, la persona es convencida del Espíritu Santo.
Porque usted a una persona le puede decir, mira, que es que Dios, que es que mira, que el infierno. Usted le puede decir lo que sea, pero si esa persona no es convencida por el Espíritu Santo, nada va a pasar. El único que era capaz de convencer a Saulo de que él estaba en lo incorrecto, ¿quién era? Dios. Porque Pablo estaba convencido. Entonces, cuando cae la presencia de Dios, a mí me encanta porque eso le ahorra a uno muchísimo como pastor. Sí, porque la persona solita entiende. Dice, ay, sí, ahora entiendo. La persona solita entiende. Cuando la presencia de Dios cae, la persona entiende. Pablo rompe sus esquemas mentales, pero además de eso es afectado físicamente. Ahí entra también que cuando se manifiesta el cabot, la presencia de Dios, puede haber sanidad física, puede haber manifestación sobrenatural, pero puede haber sanidad física. ¿Ya? Yo me atrevería a decir aquí, me adelanto, eso es algo que, por ejemplo, Laura tendrá que empezar a orar con la ayuda de su esposo, porque yo lo que creo es que Dios no solamente se manifestó, sino que empezó probablemente a decirle don de sanidad. Entonces, ¿qué tiene que hacer Laura? Estudiar sobre eso, pero además, ¿qué tiene que hacer? Orar por cuanto enfermo se le atraviese. Porque es la manera como usted confirma el don. Claro. ¿Cómo? Claro, de una, ¿cierto? Usted, entonces, el que tiene el don, o sea, todos debemos orar por sanidad, pero el que tiene el don es como más eficaz. Ahora, ¿cómo de uno cuenta? Pues haciéndole. Voy a hacerlo, voy a empezar a orar, porque ahí es donde uno confirma los dones, ¿cierto? Entonces, que me adelanto algo, cuando el cabot o la gloria de Dios cae, además de que se manifiesta, que toca, puede también regalar dones. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, claro, hay sanidad, puede haber sanidad. Cuando cae la gloria de Dios, puede haber sanidad. La persona puede experimentar algo en su cuerpo que usted dice, ¿qué está pasando? Usted pierde el control de eso, pero es como Dios dice, venga, yo le voy a operar hoy a usted, ¿cierto? Y Dios empieza a ¿qué? A tocar de una manera tremenda en su espíritu, en su alma y en su cuerpo. Lo que también sucede, simplemente puse puntos, no los enumeré, así que si alguien está notando, lo que también sucede cuando cae la gloria de Dios, también lo conocemos muchísimo, Hechos 2, del 1 al 3, conocemos el relato, el Espíritu Santo, que es el cabot de Dios en el Nuevo Testamento, cae y las personas empiezan a hablar en lenguas. Esa es otra de las cosas que suele pasar, todos hablan, la mayoría, ¿cierto? Pero cuando cae la gloria de Dios, además de estas otras características, es muy posible que la persona empiece a hablar lengua. Lo que pasa es que, ¿qué es lo que sucede? Nos da temor. Ay, no, ¿esto qué es? O da miedo, ¿cierto? ¿Por qué se me está enredando la lengua? ¿Cierto? Pues usted le da miedo. Pero ahora, ¿por qué el Espíritu Santo hace eso? Una de las cosas es porque Él empieza a orar por mí a través de mis propias palabras. A mí me parece eso extraordinario. Me parece eso que el Espíritu Santo quiere orar por mí porque dice que Él intercede por gemidos indecibles. Que lo que yo a veces no sabemos cómo orar o cómo qué o cómo pedir. Entonces, el Espíritu Santo me toma para empezar a orar en lenguas. Entonces, esa es otra de las manifestaciones. Hay renovación, se incrementa la comunión. Obviamente, recordemos que en el Nuevo Testamento el cabo de estar relacionado con qué. Jesús les dijo, no se muevan hasta que venga sobre ustedes el Espíritu Santo para que me sean testigos. El cabo de Dios en el contexto del Nuevo Testamento es para habilitarme, para usarme, ¿cierto? Para habilitarme, para usarme. Volvemos a lo mismo, aquí, perdón que tome tanto en este caso ahorita, listo. Puede que sea el don de sanidad, pero si no lo investiga, si no estudia, si no lo ejercita, eso se queda aquí, ahí como una experiencia y no más. Porque el cabot cae, pero con un propósito. Si usted ve siempre donde se manifestaba Dios, Dios se manifiesta, pero con un propósito muy importante. ¿Qué más sucede cuando cae la gloria de Dios? Me encanta Isaías capítulo 6, del 1 al 7. Es un texto donde dice que muere el rey Usías, Isaías está en angustia y de repente ¡pum!, él ve al Señor.
sentado sobre un trono que alto y sublime. ¿Se asustaron o qué? Ah, era la idea. Sobre un trono alto y sublime. Y dice que sus faldas reinaban del templo. Por primera vez aparece en la Biblia unos seres angelicales que dicen santo, santo, santo. 6 alas, con 2 cubren sus pies, con 2 volan y con 2 se tapan los ojos. Imagínense la presencia de Dios que ni los mismos seres angelicales se atrevían a mirarlo. Dice, toda la tierra está llena de su gloria. Y cuando Isaías está en eso, Isaías dice algo, ¡ay de mí! Dice, haga de cuenta que usted está aquí y de repente usted lo trasladen a, bienvenido a la reunión celestial del cielo. Usted llega allá. Isaías dice, ¡ay de mí! Dice Isaías, porque yo soy inmundo de labios. Una de las características que sucede cuando cae la gloria de Dios, es que si hay un pecado en mí, yo soy consciente y generalmente me quebranto. No me tienen que decir eso, hermano, yo me quebranto. Hay un quebranto. Isaías es consciente de su pecado. Ay de mí, dice el profeta. Pero sucede algo extraordinario. Dice que Dios, a través de uno de sus seres, toma un carbón encendido con una tenaza un día. Ese texto es solo para estudiar y se lo pone a los labios. Dice, esta es quitada tu culpa y limpia tu pecado. Cuando cae en la gloria de Dios, no solamente me hace consciente del pecado, sino que trae perdón. Quita la culpa. Quita la culpa. Claro, quita la culpa. Entonces, eso es lo que sucede, quita la culpa. Y Dios empieza a manifestarse de una manera sobrenatural. No hay mejor manera que convencer a alguien del pecado que exponerlo a la gloria de Dios. Porque eso inmediatamente le hace ser consciente. A él se le revela el pecado, él es consciente del pecado, pero además de eso Dios le quita la culpa, le limpia el pecado y lo sana a Isaías. Tanto lo sana que Isaías, cuando Dios dice, ¿quién irá por nosotros? E Isaías, ¿qué dice? Heme aquí. Aquí surge otro elemento fundamental de cuando cae el Kabod de Dios. La persona se compromete. Es una señal importantísima. Inmediatamente la persona asume un compromiso, pero no por obligación, porque dice, esto es tan extraordinario, ¿cómo no llevarlo a otros? Y finalmente, vamos a lo último de las cosas que suceden cuando cae la gloria de Dios. En Éxodo 34, del 29 al 30, ese es un texto extraordinario. Dice que cuando Moisés desciende, después de estar muchos días en la presencia de Dios, dice que su rostro resplandecía. A uno le puede costar creer eso. Pues yo creo que después de lo que hemos estado escuchando, lo que usted ha vivido, es posible. Dice que él bajó y su rostro resplandecía. Y la gente cuando lo quedó mirando, se quedaron sorprendidos. Solo se dice que hay 2 casos de lo que pasa esto, con Moisés y con Esteban. Que cuando él está defendiendo, se dice que lo miran a Esteban en el libro de los Hechos y ven el rostro como un rostro de un ángel. Una especie de resplandor ven en Esteban, aunque lo terminan asesinando o matando. Moisés y Esteban son 2 casos tremendos que suceden de cuando cae la gloria de Dios. Volvemos a lo mismo, cuando cae su gloria, entonces afecta mi cuerpo. En el caso de Moisés, afectó su rostro, ¿cierto? Una parte de nuestro cuerpo lo siente. Cuando usted lee Génesis 32, Jacob tiene un encuentro con la presencia de Dios. Y cuando sale de ese encuentro, dice la Biblia que Jacob salió como, salió cojeando. Y dice que quedó una marca en su muslo, que Jacob nunca más iba a olvidar de ese encuentro con Dios. Generalmente, cuando pasa esto, usted puede quedar con una huella en su vida, en su ser. Miren que es interesante, Moisés no era consciente del brillo, pero los demás, ¿qué pasaba? Quiere decir que cuando cae la gloria de Dios y usted se mete en su presencia, probablemente usted no note algunas cosas, pero la gente va a empezar a notar algo en usted. La gente va a empezar a decir, no sé si a algunos ya les ha estado pasando. La gente empieza a contarle cosas que normalmente usted no le cuenta. O hay gente que usted le empieza a saludar y uno dice, esta persona, ¿por qué me saluda?
O sea, empiezan a pagar cosas, pero es lo que empieza a lograr la presencia de Dios. Como también es muy probable que usted va caminando y hay demonios por ahí, son jevanos, a usted lo van a notar. Pero no para quedarse usted, ¿no? Entonces, esas cosas pasan. Entonces, es increíble. Por eso yo quiero hacer una pregunta. ¿Cuántos anhelamos que la gloria de Dios caiga sobre nosotros? Vale, todos anhelamos. Espero que sí. ¿Cuántos anhelamos experimentar eso? Familia, por eso quiero, en esa segunda parte del tema, yo decía, Señor, extraordinario, pero me hice la siguiente pregunta. Ok, pero ¿qué atrae eso? O sea, ¿qué atrae la gloria de Dios? ¿Qué atrae la manifestación de Dios? Y yo quiero contarles lo que Dios hablaba a mi corazón. ¿Qué atrae el cabot de Dios, la gloria de Dios? Primero, hay dos cosas importantes que tenemos que tener claro si queremos que la gloria de Dios se manifieste, sobre todo familia, porque no debe ser algo puntual, sino que puede ser algo que usted experimente en su vida personal. Pero para que eso suceda hay dos cosas importantes. Yo he aprendido a lo largo de los años en la Biblia que Dios es un Dios de ambientes espirituales. Dios es un Dios de atmósferas espirituales. Dios es un Dios de atmósferas y de actitud del corazón. De atmósferas y de actitud del corazón. En el encuentro pasado yo dije algo que pudo haber sonado un poco fuerte. Después de explicar, dije, bueno, y si por alguna razón alguien no cree, por favor, sálgase. Porque necesitamos que los que estén aquí todos crean. Por el tema de atmósfera, ¿cierto? Dios es un Dios de ambiente, Dios es un Dios de atmósferas. Usted se va a encontrar, no tenemos ahora el tiempo, que donde se manifestó la atmósfera o cayó algo, primero se preparó para eso. Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo. Entonces es muy importante, si queremos que Dios se manifieste, queremos crear atmósfera, pues ese Dios es un Dios de ambientes. Y dos, Dios es un Dios de actitud del corazón. Por eso entonces, familia, una de las cosas que nosotros y desde nosotros tenemos que empezarnos a revisar es cómo es la actitud de mi corazón. Y yo quiero simplemente lanzar varias frases para todos y cada uno de nosotros hoy, ¿cierto? Y es porque, mire familia, hablando de la actitud, su visión de Dios va a determinar cómo usted se acerca a Dios, cómo usted viene a la casa de Dios. Dice mucho de cómo usted ve a Dios, ¿cierto? Dijo un autor, W. Tozer, que él dijo alguna vez, mire, lo que se revela con relación a una iglesia está determinado por la idea que tiene esa iglesia de Dios. Por ejemplo, ¿cómo adoramos? Va a decir mucho de la iglesia. ¿Cómo llegamos aún nuestra manera de vestirnos, por ejemplo? No estoy hablando de nada fanático ni loco, ¿cierto? ¿Cómo tratamos a la gente? ¿Cómo damos la bienvenida? Ahora el tipo de música. Mire, le doy un tip. Hay mucha música, pero no toda música usted lo lleva al Señor. Haga un ejercicio. Mire una canción. Y si en esa canción se repite más el yo, esa canción no es tan espiritual como parece. Si la canción habla más de él, esa canción es un poco más espiritual. Porque la alabanza es hacia quién? Hacia él, no tanto hacia mí. Ese es un filtro que le regalo. Hay mucha canción bonita, pero hay mucha que habla de mí, yo, y habla poco de él, ¿cierto? Entonces eso dice mucho. Ahora, con eso en mente de que sabemos que Dios es un Dios de ambiente y de actitud, veamos algunas cosas que Dios me decía atrae el cabot de Dios. La primera, Isaías 57:15. Dios me estaba hablando mucho de ese texto. Dice, yo habito en la altura, yo habito en la santidad, con el quebrantado y con el humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes, para vivificar el corazón quebrantado. Primera cosa que atrae el cabot de Dios, quebranto y humildad. El quebrantado y el humilde es aquel que dice, Señor, yo te necesito. Oiga, y es que eso es cierto, usted no va a querer ir donde usted no lo quiere.
Dios no se va a manifestar. Pero si yo le digo, Señor, yo te necesito. Vengo aquí delante de tu presencia. Si yo vengo sin pretensiones, si yo le digo al Señor, Señor, soy sensible de mi pecado, quiero obedecerte. El quebrantado y humilde, por ejemplo, se deja corregir fácilmente. Y a ese, dice Dios, eso atrae a Dios. Mire, rápidamente, una de las cosas que apartó la presencia de Dios de Saúl fue que Saúl no se dejaba corregir, no quiso aprender. Entonces un corazón orgulloso, un corazón terco, no va a sostener el peso de la gloria de Dios. No lo va a sostener. A menos que le diga, Señor, yo me humillo delante de ti. Dos, ¿qué atrae el cabot de Dios? Hebreos 12:14 tiene que ver mucho con el anterior. ¿Cierto? Sin santidad, Hebreos 12:14, sin santidad nadie verá al Señor. Yo resumo la santidad de una manera muy práctica. Santidad es amar lo que Él ama, odiar lo que Dios odia. Punto. Dios no le gusta eso, sencillo, no lo hago. Porque como yo lo quiero ver. Y cuando estamos hablando de esto, familia, probablemente hay cosas, hombre, que wow, tal vez no sea pecado, pero no agradan a Dios. Y si usted es de los que quiere ver a Dios, porque Hebreos 12:14 dice eso, usted empieza Es más, algunos me han contado, y yo también lo he vivido, cuando Dios hace estas cosas, no sé si a algunos les ha pasado, como hay ciertas cosas que usted empieza a decir, oiga, yo no debería de hacer eso. ¿A alguno le ha pasado por ahí? Claro. Pero ¿sabe qué es? Dios empieza a llamarte a la santidad. Hay cosas que usted dice, pues eso no es malo, pero ay, yo lo voy a dejar de hacer. ¿Y de dónde viene eso? Es Dios. Dios empieza a traerte a la santidad. No porque te lo impongan, no porque usted se lo diga. Hay ciertas cosas que usted empieza a decir, ay no, yo no voy a hacer más eso. Porque Dios empieza a llamar a la santidad. Eso es algo tremendo que le empieza a suceder en la vida. Entonces, la santidad empieza a traer. Entonces, Él me llama a la santidad, empieza a decir, mira, ok, tú verás si sigues, pero hay ciertas cosas con las que deberías cortar si quieres que yo ¿qué? Me manifieste, porque Él es un Dios de ambientes, Él es un Dios de atmósferas, no de actitud. ¿Qué más atrae el cabot de Dios? Mateo 5:6. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia de Dios. Jeremías 29:13, en ese mismo punto. Me hallarán cuando me busquen, pero cuando me busquen de todo corazón. Si ustedes pueden escuchar este tema y se dice, pues sí, bueno, pues si Dios quiere que se manifieste, si no, para allá Él. Entonces Dios va a decir, ah, bueno. Pero si usted sale, Señor, eso que yo escuché en Janet, o en Laura, o en otros, yo también lo quiero vivir, o lo que usted experimentó en el encuentro. Mire, yo les confieso una cosa, yo en este año, y lo último que yo he venido viviendo, yo les confieso algo, yo he dicho, Señor, yo no quiero perder esto. Yo no quiero perder esto. Ni para mí, ni para la iglesia. Y Marty sabe que me he vuelto intenso, no fanático, porque es muy distinto. Pero si me he vuelto intenso en cierta... No, eso no. Otros sí, pero eso no. Hace días yo pocas veces critico iglesias, pero hace días yo vi una iglesia, una iglesia a la cual yo admiro y sigo. Ustedes saben que hace poco Daddy Yankee sacó una canción muy pegajosa, ¿cierto? Dice como na, 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 na. Entonces, esa iglesia hizo una versión para la iglesia de algo. Y yo dije, ve, qué interesante eso para atraer a la gente. Pero ¿sabe Dios qué me dijo? Ellos sí, tú no, porque no es lo que yo te estoy mostrando. Y yo, ay, bueno, porque una frase dice lo siguiente: si usted atrae a la gente con carnalidad, así la va a tener que sostener. Si yo atraigo a la gente con diversión, voy a tener que mantenerlos divertidos todo el tiempo. Entonces yo prefiero, o preferimos, por lo menos en lo que en este momento Dios nos ha mostrado, vamos a atraer a la gente por la presencia de Dios.
Porque lo otro implica que entonces yo cada rato tengo que tener un show para atraer a la gente. ¿Me hago entender, familia? Y vuelvo y digo, allá ellos, seguro que es lo como Dios los quiere usar a ellos. O literalmente me dijo Dios, me lo dijo, me dijo, me desperté con esta frase como a las 4 de la mañana, no te apartes de mi propósito divino. Así me lo dijo. No te apartes de mi propósito divino. Entonces, familia, ¿qué atrae a Dios? Hambre. Si usted está hambriento, va a recibir. Si usted dice, bueno, pues chévere ese tema, pero si usted no está hambriento, pues no pasa nada, familia. Pero usted tiene hambre, usted tiene sed, dice, sí, Señor, yo quiero. Moisés, ¿sabe qué le dijo a Dios? Yo quiero ver tu gloria. Yo quiero ver tu gloria. ¿Qué más atrae a Dios? La adoración apasionada. Segunda de Crónicas 5, 13 y 14 dice, ojo, cuando los trompeteros y los cantores al unísono se hacían oír una voz alabando y glorificando al Señor. Cuando levantaban sus voces acompañados por trompetas, címbalos, instrumentos de música, cuando alababan al Señor diciendo, ciertamente Él es bueno, porque su misericordia es para siempre. Entonces la casa del Señor se llenó de una nube y los sacerdotes vuelven y juegan lo mismo. No pudieron quedarse a ministrar la causa de la nube. Dice que la alabanza, segunda de Crónicas 5, 13 y 14, tanto fue que Dios dijo, aquí me siento bienvenido. Entró. Y cuando entró, no pudieron hacer nada, porque el Señor empieza a moverse. Cuando Él empieza, a mí me encanta esto, cuando Él empieza a moverse, ni yo tengo que orar por sanidad, el Señor empieza a sanarlo usted solito. Ni yo tengo que orar por Señor tal cosa, simplemente es como que dice Señor, toma el control. El cabo de Dios es atraído, ¿por qué? Por la adoración, por la vida de adoración. El cabo de Dios es atraído por la unidad. Dice en Hechos 2, uno, que los apóstoles estaban unánimes juntos. Por eso nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Aquí, si queremos que se manifieste lo que queremos que se manifieste, tenemos que cuidarnos de cuidar la unidad. Cuidar la unidad, porque Satanás va a querer dividir. El cabo de Dios es atraído por la obediencia. Juan 14, 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama, dice Jesús, yo le amaré y me manifestaré a él. Si alguien hace concesiones con el pecado, no va a poder ver la gloria de Dios en su vida. Y finalmente, para que oremos, Éxodo 33, les dejo la reflexión. El texto del 1 al 6, imagínense que el pueblo ha sido desobediente y sabe Dios qué le dice al pueblo. Vea, saben una cosa, yo les voy a enviar el ángel, pero yo no voy a ir con ustedes. Así les dice Dios. Ahí se han leído ese texto. Dios le dice, yo les voy a enviar el ángel, pero yo no voy a ir con ustedes. ¿Y sabe el pueblo qué le dice? Y Moisés, no, nosotros no podemos. O sea, chévere el ángel, pero nosotros no podemos. Nosotros te queremos a ti. Nosotros queremos ser dirigidos por ti. Uno de los peligros es que el creyente acepta, entre comillas, al ángel, pero sin su presencia. Dios puede decirte, ok, estás muy intenso con esa petición, te voy a dar, no sé, esa casa, pero yo no voy a ir contigo. ¿Sabes qué es lo más tremendo? Muchos cristianos han caído en eso. Dios puede aún como iglesia decirle a un pastor, ok, te voy a dar gente, pero yo no voy a estar contigo. Yo no quiero eso. Y eso pasa. Yo sé por qué se lo digo. Entonces, su presencia estará en aquellos que digan, Señor, ok, lo que me quiera dar, pero te quiero a ti, como le cantábamos ahora. Familia, yo creo que cada vez estamos cerca de ver cosas grandes. El cabot de Dios no es una emoción. Yo no quiero que esto se convierta en algo que sentí, experimenté y como que nos quedemos allí. Si eso no se traduce en compromiso, familia, estamos jugando con el Espíritu Santo. Porque el cabot de Dios es con un propósito. No es un lujo, familia, es una necesidad en la iglesia. Hay una cosa que yo tengo claro.
Si la presencia de Dios no se manifiesta, no tenemos futuro. No hay futuro para la iglesia. De nada sirve, insisto, si el cabot de Dios cae y usted no da un paso, porque ese es el propósito del cabot de Dios. Así que